Conservar el perfil del sabor es otra de las características que nos permite controlar un proceso de secado. Es decir, nosotros no alteramos el proceso de secado. Nosotros mantenemos en base al proceso de fermentación, va a ser el perfil, pero controlando en este caso mediante el secado. Puede ser un secado, bueno, los secados que vamos a ver más adelante, pero debemos hacerlo bien y mantener la cantidad de días que son necesarios para el secado. Muchas veces en las zonas húmedas es un poco mucho más complejo secar el café y sobre todo también en las zonas un poco frías, ya que el proceso de secado es mucho más lento. Pero ahí se vuelve en cambio un secado enzimático, que es también lo que vamos a hablar más adelante, que es lo que nos permite potenciar muchas de las veces los sabores del café en el proceso de secado. Ya no en el proceso de fermentación, sino en el proceso de secado. Perdón, se dejó de compartir. Ya. El proceso de secado. El proceso de secado es clave después de la fermentación, como lo hablábamos. Influye directamente en la calidad de taza. Si nosotros tenemos un secado muy rápido, como hablábamos, vamos a tener esos cafés muy pajosos, resecos, astringentes, que nos dañan totalmente el perfil del café. El café termina su labor en el momento que está servido en la taza. Así que es muy, muy importante, sobre todo tener los escenarios necesarios para el tema de secado, es decir, infraestructura, camas africanas, un espacio determinado para el café y sobre todo determinar en base a uno lo del presupuesto que tiene para finca. Es decir, si nosotros tenemos un poco espacio, no nos vamos a dedicar a hacer lo que son cafés naturales, porque nos van a utilizar el doble de espacio que un café pergamino. Así que también el proceso de secado o el proceso de fermentación va en base a los recursos de finca, en base a las condiciones de la finca, ya que muchas de las veces nosotros optamos también por secar el café, lo que son en el suelo, en tendales, pero esos muchos de los casos se hacen lo que son en los cafés comerciales y tienden a ensuciarse o contaminarse de moho porque el secado no es homogéneo, ya que no tiene el café por donde transpirar o eliminar la cantidad de agua restante en el grano. Que como les estoy mostrando, es un secadero a campo abierto, en donde tenemos cafés de doble fermentación y cafés lavados. Las condiciones es unas condiciones bastante tropicales, como es acá en Ecuador, en una zona de Vilcabamba, los cuales nos permite mantener un secado óptimo. Los principales métodos de secado en café: al sol directo, en invernadero, con deshumidificador, con secado mecánico. El sol directo es como lo estamos observando en la imagen, son en marquesinas, por lo general con una que no esté tampoco tan montado el café para que puedas tener un secado homogéneo, pero tiene una de los principales problemas cuando es al sol directo. Muchas de las veces los compradores mencionan que el café tiende a partirse, el pergamino. Para este tipo de casos, cuando es al sol directo, para evitar este tipo de rupturas en el pergamino, nosotros lo que utilizamos es una solución de pectina. Es decir, antes de pasarlo a la etapa de secado del café, nosotros preparamos la base de pectina, que puede ser de 1 a 5 gramos por cada por cada remojada del lote que tenga. Sumergimos, este se moja, se rehidrata con pectina, lo dejamos reposar por unas 2 o 3 horas y luego sí lo ponemos al secado directo. La pectina es como una capa protectora que evita que el grano se parta directamente, es decir, por más contacto directo que tiene el sol, estos tienen una capa protectora que evita este rompimiento del pergamino. El otro tipo de, bueno, vamos pasando las diapositivas. El otro tipo de secado es en invernadero, son bajo condiciones controladas que nos permita mantener la temperatura del ambiente un poco más controlada, pero a la vez nosotros también tenemos que tener lo que respecta a las cortinas que debemos de levantar y bajar para evitar la aglomeración del café, ya que también el café por altas temperaturas tiende a secarse mucho más rápido y no estamos poniendo en énfasis lo que conversamos. ¿Qué quiere decir eso? Que en base a la temperatura también es la degradación del grano y en base a eso es la conductividad de agua.
Es decir, que va a bajar de manera drástica y vamos a tener problemas en el perfil y en el sabor del café. Además que nos estamos arriesgando a que también nuestro café se vuelva pajoso y a largo plazo este café no sirva, pierda su calidad. Con el tema del deshumificador, conforme vayamos pasando las diapositivas, les voy mostrando cuáles son estas técnicas. Estamos hablando un poco en general. Con lo que respecta al dehumidificador, no es más que un aparato que te permite absorber del cuarto en donde lo tengas aplicado en tu área de secado, te permite absorber la humedad ambiental y a la vez tener un secado mucho más controlado. Muchas de las veces este tipo de secado se lo aplica en zonas en donde la humedad relativa es muy alta. Es decir, que el café se te pasa rehidratando constantemente y te evita tener un secado controlado. Aproximadamente cuántos días debe de tener un secado, aproximadamente unos 21 días de secado en pergaminos y puede alcanzar unos 25 días en lo que son cafés naturales. Y lo que son secados mecánicos, pues son secados bajo condiciones de las bañeras, que son unas especies de camas en donde mediante gas generamos temperatura y esto calienta y hace que el secado sea mucho más rápido. En algunas ocasiones donde el café no puede llegar a su estado óptimo de humedad, se utiliza en combinación con un secado en invernadero o con deshumificador, pero tiene que ser leve, que no sobrepase los 30 grados centígrados para evitar cualquier degradación en la calidad de agua del grano, porque nos ha pasado y este tiende a bajar mucho, mucho la calidad, porque la temperatura, como es constante y muy agresiva, pues afecta totalmente en la calidad del grano. Vamos a hablar un poco sobre el secado al sol directo. Los pros es que es económico y tradicional, y los contras es que depende de las condiciones climáticas y mayor riesgo de contaminaciones por el tema de moho. ¿Cómo se desarrolla el moho? Es cuando nosotros estamos secando nuestro café de manera tradicional y nos vienen las lluvias. Se moja, así sea una temperatura leve, se moja. Como no se lo está moviendo constantemente, esto genera lo que es moho, que es un hongo que altera totalmente el sabor del café. Por lo general, cuando existe un tipo de humedad muy alta, es que se genera este tipo de hongo y es uno de los principales contras del secado directo. El secado al invernadero, los pros son control de temperatura y humedad y los contras es una mayor inversión, ya que se necesita invertir lo que es en metro cuadrado por cuestión de invernadero. Sobre todo esto se realiza de manera convencional, o creo que la mayoría de productores lo realizan, ya que no necesita, por ejemplo, en el momento que llueve, no necesita estar guardando su café o estar pendiente, ya que como puede controlar las temperaturas y a los extremos tener lo que son las cortinas para levantar cuando existen exceso de temperaturas, pues nos permite secar de unas maneras muy óptimas. El único contra es el tema de inversión y el espacio que se va a destinar para este tipo de secado. Por lo general, los cafés comerciales pergamino o cafés comerciales naturales tienden a secarse solo los primeros 5 a 7 días en marquesinas para luego pasar a tendales y puedan ser secados eh, sobre los tendales, ya que como son de destino de consumo masivo, de consumo local, pues se necesita tener muy rápido el tema de secado, o sea, para poder despachar los pedidos. Mientras que cuando son lotes especiales, necesariamente se debe de tener lo que son las camas africanas para poder tener un control y no tener tampoco problemas con el tema de contaminación por moho o por cualquier otra situación adversa. El tema del secado deshumificador, como conversábamos, este es sobre todo en zonas donde tenemos la humedad ambiente muy elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros cafés constantemente van a estar rehidratándose. Y eso ocasiona que exista un mal secado y nuestro perfil y calidad de casa va a verse afectado totalmente. Los pros son que son de alta precisión, ideal para climas húmedos, como conversábamos, y los contras son que son costosos en equipo y energía. Pero cuando son escenarios, ejemplo, para pruebas, nosotros utilizamos, por ejemplo, una área destinado, que sea un cuarto de secado para pruebas. Hay unos
deshumificadores mucho más pequeños que nos permite realizar este tipo de ensayos. De hecho, yo realicé un ensayo que me gustó mucho. Tuve un perfil de taza bastante bueno que le quisiera que tengan en énfasis para que lo puedan aplicar las personas que pueden hacer este experimento o tienen las condiciones para poder realizar un cuarto de deshumificador. Es que yo llevé el café a un estado de fermentación de 5 días, en donde mi pH fue un pH de 3,9 y luego lo pasé a condiciones de secado en un deshumificador. La verdad tuve un perfil bastante complejo, bastante rico y bastante atractivo con respecto a los otros procesos de fermentación que como conversábamos, que podían ser al sol directo, en invernadero y deshumificador y secado mecánico. Este lo realicé con una variedad típica mejorada que me resaltó mucho la parte de cuerpo y residual, cosa que muchas de las veces los cafés típicas tienden a perder en intensidad en estos puntos. Así que en esta parte del deshumidificador, si es una parte muy importante con un pH de 3,9 y un deshumidificador, se obtienen muy buenos perfiles. No lo he probado en otras variedades, pero debe ser muy similar el proceso. Pero como les digo, estas son en instalaciones que ustedes puedan adaptar. Nosotros acá en Ecuador tenemos una instalación estamos destinados con un deshumidificador y la verdad nos ha permitido secar de una manera muy, muy buena y sin estar controlando mucho el tema de temperatura. Y además el costo de energía tampoco es tan elevado en el caso que es un equipo pequeño. ¿Qué es lo que hace este equipo? Es eliminar la humedad relativa prácticamente del ambiente para que se pueda secar con un flujo de aire constante, seco. Lo que les comentaba, el secado mecánico. Los pros es que es rápido, eficiente si se controla correctamente. Si van a hacer un secado mecánico que no exceda los 30 grados centígrados de temperatura constante, ya que si lo elevan sobre los 50 grados, pues obviamente van a secar mucho más rápido, pero las condiciones del grano se van a desnaturalizar, es decir, el perfil va a perder en su esencia totalmente. Está bien dicho que este tipo de procesos se los realiza sobre todo eh, para cafés muy comerciales o cafés comerciales que son de rápido consumo, ya que cuando elevamos mucho, perdón, cuando bajamos mucho el tema la cuestión del secado, nosotros nos arriesgamos a que cafés dentro de 3 meses prácticamente estén pajosos o cafés muy, muy, muy astringentes. Sobre todo se recomienda que este tipo de secado sí se realice en cafés de consumo masivo, más no de cafés especiales. Si me preguntan a mí cuál sería la recomendación para cafés especiales, secado en invernadero y secado en deshumidificador. Pero tenemos que tener en cuenta los que les hablaba del tema de cicatrización, es decir, que las primeras 4 a 5 horas nosotros tenemos que tener un sol directo para que éste elimine cualquier lixiviado que se encuentre en el grano y poder tener un secado muy homogéneo y tranquilo y libre de contaminación, ya que si no realizamos este proceso y lo pasamos directamente puede ser bajo techo o en condiciones oscuras, corremos el riesgo de que se contamine, sobre todo en el tema de cafés doble fermentación y cafés naturales, que es donde se encuentra la mayor proliferación de hongo, del hongo, el moho. Otro de los contras sobre el tema mecánico es el riesgo de sobrecalentamiento y pérdida de la calidad. Cuando hablamos de sobrecalentamiento, pérdida de la calidad, estamos hablando sobre la conductividad de agua del grano. Es muy, muy importante conocer la conductividad del agua del grano, ya que esta es la que nos permite tener un embrión vivo, porque si matamos el embrión prácticamente estamos alterando la naturaleza del embrión. Cuando se considera un embrión muerto es cuando estamos hablando de condiciones de secado, condiciones de humedad del grano inferiores al 9%. Inclusive para el tema del tueste tienden a ser un problema porque empieza a craquear muy rápido y tienden a proliferar lo que son las notas cerealosas, las notas a maní y las notas como a maíz tostado. Es por el tema del secado. Puede que sea un proceso de fermentación
el más complejo, el mejor bien hecho, pero si nosotros alteramos el proceso de secado, no lo llevamos de manera correcta, pues este va a ser un problema. Yo considero que una de las limitantes dentro del procesamiento del café es el área de secado, porque muchas de las veces nosotros podemos tener lo que es el área de fermentación, los tanques para fermentación, la cereza, el volumen para despachar, el área de almacenamiento, pero si no tenemos una área de secado en condiciones óptimas, nosotros no vamos a poder abarcar todos estos procesos de fermentación por más que querramos. Así que yo considero que a las personas que están con sus cultivos empezando o tienden a o quieren empezar a sembrar café, siempre tener el área post cosecha definida. Por lo menos un año después de haber sembrado el café, empezar a trabajar en el área post cosecha. Para evitar estos líos de, ejemplo, aquí en Ecuador pasa, tienen que estar buscando un área de beneficio para poder despulpar, para poder fermentar, o hay personas que tienen esta área, pero no tienen el área de secado en óptimas condiciones o el espacio necesario para toda su producción y tiende a ser un problema. Y empieza a encarecerse el café, sobre todo en temas de logística. Así que mucho ojo en la parte de post cosecha, el área de secado, el área que van a delimitar, sobre todo si es, por lo menos tiene que ser una si es que están ya con una superior a 1 hectárea, ya debe ser una área, por lo menos término medio, se dice un secadero en óptimas condiciones, que le permite transformar toda esta materia prima que va a obtener de su finca. Es claro que no al comienzo, cuando se empieza a cosechar, no tenemos tanta cereza, pero cuando el café en su tercera producción, que alcanza su estado óptimo de desarrollo y producción, pues empieza a haber mucha más cereza y nosotros nos vamos acumulando y después no tenemos área de secado. Y es donde empiezan los problemas porque empezamos a amontonar un café con otro y empiezan a tener problemas de contaminación por moho o empezamos a descuidar. Otro de los principales problemas es en el momento de realizar lo que son las marquesinas. Muchas de las veces hacemos marquesinas de 3 pisos, pero en el momento del secado nosotros colocamos los cafés húmedos en la parte de arriba y esos empiezan a gotear y a mojar los otros cafés que ya estaban en un estado de secado mucho más avanzado y empezamos a tener lo que son contaminaciones cruzadas en la etapa de secado por agua o por lixiviados del café. Así que una parte importantísima es el tema del secado. O sea, tener en consideración y tener el presupuesto necesario para poder tener toda la implementación necesaria. Que estamos hablando de tener los equipos necesarios para el secado. Estamos hablando de marquesinas, el espacio y sobre todo medidores como son de condición de temperatura y humedad interno en la zona donde estamos realizando el secado para poder controlarlo. Caso contrario, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado de manera concentrada, lo vamos a echar a perder en el secado. El tema de control de humedad y temperatura. La humedad ideal para la venta de café es del 11 al 12%. Sobre todo en cafés pergaminos, cuando ustedes vayan a realizar lo que es el tema de comercialización en pergamino, pues por lo general se entrega en el 12% de humedad del café para evitar también pérdidas, ya que si lo bajamos mucho más, estaríamos perdiendo del 1 en el 11% y en 10% estaríamos perdiendo el 2% más por quintal. Si esto extrapolamos a bastantes quintales, pues nosotros estamos perdiendo ya una cantidad importante de dinero. Tener en consideración las temperaturas extremas pueden dañar los granos. Todo esto es en base a la conductividad de agua del grano. El grano se puede ver muy afectado, al igual que si tenemos condiciones de temperatura muy frías, lo que se sugiere o lo que se recomienda es arrumar el café a mantera de montaña para que éste se abrigue y se protejan entre ellos y empiezan a hacer un proceso de degradación enzimática natural para después al otro día en condiciones normales poderlo estirar. Es lo que se recomienda cuando las temperaturas bajan mucho y se necesita mantener las condiciones de secado óptimas. Herramientas para el control. Lo que estamos viendo aquí son los que son los termómetros o medidores de humedad, perdón, o higrómetros también,
Y también hay otros que se llaman medidores de humedad, ya que aquí les permite observar un porcentaje de humedad del ambiente y también la temperatura óptima. Hasta los 30 grados centígrados yo considero que es una temperatura óptima para secado. Y el control del flujo de aire, es decir, si tenemos el secado en lo que son el área de condiciones de invernadero, nosotros también tendremos que tener el flujo de aire para que esto circule. Para eso se hacen lo que son las cortinas a los lados para que pueda ingresar y salir aire. Ya que si lo hacemos de manera cerrada, hermético, tienden a aumentar las temperaturas mucho y empezamos a degradar y desnaturalizar mucho más rápido el tema del grano. La relación de fermentación y secado. La fermentación altera la retención de humedad y y granos más húmedos mayor tiempo de secado. Aquí vamos a hablar bastante en este tema. ¿Por qué? No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando no fermentan un café y lo ponen directamente, ya sea a una malla saram, ya sea a una cama africana, ya sea a un tendal, o por lo último, ya sea en el piso, como se secaba de manera rústica antes, el café que no ha sido fermentado tiende a secarse mucho más lento que y nada homogéneo que un café que sí ha sido fermentado. Esto es por el tema de la homogeneidad que hablábamos en la etapa de fermentación. Es por ende que se recomienda fermentar el café, así sea en la manera personal, así sea una ligera fermentación, ya sean granos verdes o pintones, para poder homogenizar nuestro secado y también tener un secado mucho más rápido, mucho más homogéneo y sobre todo para no estar secando por partes, ya que la parte logística, la parte de mano de obra encarece el café. Así sean para cafés comerciales, que lo hagamos bien, vamos a tener una venta mucho más rápida que un café que se está secando. Una parte bien, otra parte mal. Y sobre todo estamos perdiendo tiempo que a la larga plazo es dinero. Existen procesos de fermentación que en la etapa de secado tienden a perder mucho más rendimiento que otros. Por ejemplo, entre mucho más bajamos el pH de la fermentación, nosotros hacemos que nuestro café sea mucho más denso, es decir, que nuestro café se comprima mucho más y por ende vamos a tener rendimientos mucho más bajos. Me ha pasado que con clientes que han fermentado sus cafés, pero han dejado fermentaciones muy alargadas y los rendimientos que constantemente estaban sacando con sus cafés ahora han disminuido. Adicional a ello, también va de la mano el tema nutrición y condiciones de cada finca. Pero una de las partes que también se relaciona ahí, estábamos hablando, es fermentación secado. Así que no se alarmen si es que alguna vez tienden a tener mucho menos rendimiento con un proceso de fermentación que con otro. Por ello es que a los cafés comerciales se los diferencia de los especiales y también para sacar un mayor plus, sobre todo en cafés comerciales, es que hacemos procesos de fermentación cortos de unas cuantas horas, unas 72 horas, 48 horas y después despulpamos y dejamos como café lavado. Es para no perder rendimiento, ya que la mayoría de estos cafés se venden en bola o se venden en pergamino. Y sobre todo en cafés naturales especiales, pues son granos mucho más húmedos que son protegidos por la corteza e influyen en mucho mayor tiempo de secado. Adicional a ello, tienen esa barrera protectora que es la corteza que hace que el secado sea mucho más lento también. Uno de los tips o una de las técnicas que les voy a dar en este momento es realizar un proceso de secado enzimático antes de finalizar nuestro proceso de secado final. ¿A qué me refiero con un proceso de secado enzimático? Consiste en medir la humedad del grano del café y este sea inferior al 20% y guardarlo en lo que son las bolsas Grain Pro o bolsas quintaleras protegidas por un saco de yute o un saquillo, independientemente de lo que tengamos en ese momento en la finca. ¿Por qué inferior al 20%? Porque inferior al 20% no vamos a tener ninguna proliferación de hongo.
pero superiores al 20% sí vamos a tener proliferaciones de hongo. Y nosotros, como estamos guardando un café húmedo, tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Por ende, es que nosotros, para realizar este proceso de secado enzimático, nosotros lo vamos a realizar cuando el café sea inferior al 20% de humedad de grano. ¿Sí? Al ser inferior a esto, nosotros dejamos reposar en una zona oscura lo que son 5 días para luego poderlo sacar nuevamente la marquesina y darle el secado final hasta llevarlo, si son pergaminos y naturales, hasta el 12% de humedad, para después sí poder pasar a la etapa de almacenamiento guardado, dejarlo reposar y por lo general, como conversábamos, los cafés a los 3 meses tienden a aumentar su calidad de taza. Pero también si realizamos de manera no correcta este tipo de secado, este tipo de proceso de fermentación, no tienden a aumentar, tienden a degradarse, a perder calidad conforme pasan los meses. ¿Sí? Así que mucho ojo en ese tip. Las fundas pueden ser Green Pros o quintaleras. Consiste en guardarlo y dejarlo en un área oscura, bien amarrado, durante 5 días para que se realice la parte enzimática, es decir, que empiece a dar una degradación lenta del café y junto con el proceso de fermentación generan una simbiosis de la parte enzimática y empieza a degradarse de manera lenta y empezamos a obtener sabores y perfiles complejos, muy agradables para los compradores. Así que esa es una estrategia muy buena que vamos a hablar en esta clase, que es el tema del secado enzimático. ¿Cómo optimizar el secado post-fermentación? Como conversábamos, considerar el tipo de fermentación, sea natural, sea lavado o sea anaeróbico, ajustar los tiempos de secado según el contenido de agua. Considero yo que para un proceso doble fermentación, para un proceso lavado y para un proceso natural, por lo general debería ser el secado de unos 21 días, luego someter al tema de secado enzimático para darle unos 2 días posteriores y salir aproximadamente en lo que son 30 días de secado con las condiciones óptimas, sobre todo para el tema de cafés especiales. Si hablamos un poco más del tema de cafés comerciales, podemos estar en base al tipo de secado, podemos estar poniéndolos a los 21 días bajo condiciones favorables, ya prácticamente un café secado en óptimas condiciones para consumo. Pero como les digo, todo va a depender del tipo de secado que se les vaya a dar, que se le vaya a dar al café. Otra de las condiciones por las cuales realizar un proceso de fermentación para tener un secado óptimo es sobre todo con los cafés naturales que son bastante mielados, es decir, tienen mucha miel. De hecho, este es uno de los principales problemas que saben tener los cafés en el momento de trillarlos, porque se realiza como una especie de chicle que se traba en la máquina y evita que se trille bien el café. Adicional a esto, por la presión que ejerce, aplasta los granos y ocasiona lo que son los granos blancos, o sea, los hace los granos blancos y por ende estos ya se vuelven lo que son defectos que nosotros tenemos que retirar para poder entregar a nuestros clientes, sobre todo en el tema de especialidad. En el tema comercial, pues como conocen, se va todo tipo de grano, pero en la parte de especiales sí hay que eliminar este tipo de granos blancos porque no es de gusto del comprador. Así que mucho énfasis para evitar este tipo de problema con los que son los cafés amielados, para evitar problemas en naturales y poder tener un secado óptimo. Otro de las cosas es ajustar los tiempos de secado según el contenido de agua y evitar la pérdida de compuestos volátiles. Sobre todo a cuando perdemos lo que es el tema de compuestos volátiles es cuando tenemos unas condiciones muy elevadas de temperatura o un secado mecánico muy agresivo, muy agresivo. Eh, una de las partes claves que dentro de las herramientas para el control de nuestro proceso de secado es el tema de medidor de humedad. Creo que así sean productores, sean compradores de café, creo que el medidor de humedad va a ser muy necesario para poder medir las variables.
Hablamos que en el proceso de fermentación necesitábamos un refractómetro, necesitábamos medidor de grados Brix, necesitábamos medidor de pH. Pues nosotros aquí en la parte de secado, pues lo que va a ser importante van a ser los termómetros y los medidores de humedad para poder controlar, para no pasarnos ni tampoco eh, tener un café muy húmedo antes de pasar a la etapa de almacenamiento. Así que mucho énfasis. Nuestros dos equipos claves que van a ser en la etapa de secado, pues van a ser los termómetros, que nos va a permitir medir temperatura y humedad relativa del ambiente, y los medidores de humedad. Conclusiones claves: el secado controlado es tan importante como la fermentación. Si realizamos un mal proceso de fermentación, se verá reflejado en el secado. Si realizamos un mal secado, se verá reflejado en el tema se verá reflejado en la calidad de taza final. Así que todo esto va de la par, fermentación con secado, para optimizar tiempos, para optimizar calidad, para optimizar perfil del café. Sobre todo el tema de inversión en la infraestructura y monitoreo es clave. Nosotros antes de pasar a la etapa post cosecha, tenemos que tener nuestras instalaciones muy bien estructuradas, muy bien organizadas para evitar la saturación de nuestras camas africanas. Sobre todo tener en cuenta cuánta cantidad de latas, es decir, cuánta cantidad de cereza yo voy a necesitar para obtener un quintal de café verde, o un quintal o 125 libras de café pergamino, o 200 libras de café bol, antes de pasar a la etapa de secado. ¿Por qué? Porque en base a esto nosotros también generamos la cantidad necesaria de camas africanas. O en este caso, si nos vamos a dedicar a la parte de cafés especiales y café comerciales, pues tener los tendales para poderles dar un secado previo en las camas africanas para luego pasar a los tendales y obtener el café comercial. Pero cuando se trata de cafés especiales, hay que tener toda la infraestructura lista. O sea, saber cuánto me va a producir mi finca para en base a eso nosotros podernos proyectar y tener las instalaciones ideales para los procesos. Caso contrario, nosotros vamos a entrar en ese tema de saturación, que nos va a tocar buscar otro tipo de escenarios, que nos va a tocar buscar los espacios, pedirles amigos y todo, y es cuando la logística empieza a encarecer y en el peor de los casos empieza a desaparecer el café, o a veces realizamos un proceso de fermentación. Como les comentaba, los rendimientos bajan, no obtenemos la cantidad de café que es necesaria y todo se vuelve un problema. Así que conclusiones claves. Y cada proceso debe adaptarse al tipo de fermentación previo, como les comentaba. Si son naturales, si son lavados o si son doble fermentación, y tener el equipamiento que va a ser clave en este caso, que son los termómetros y es el medidor de humedad. Son condiciones claves que vamos a tener que tener mucha consideración en esta etapa. Es la etapa final, bueno, casi final del proceso de la cadena de valor del café cuando es en una etapa productiva. Después viene la etapa de almacenamiento, en donde nosotros también vamos a tener vamos a tener una bodega, por lo general en las mejores condiciones óptimas, que tenga este, unas condiciones de flujo óptimas, que no caliente mucho, que no sea húmedo, sobre todo en la parte de los pisos, colocar lo que son los pallets o alguna estructura de madera por lo general, para que los cafés se puedan ir acomodando de la mejor manera. ¿Cuál es una de las principales maneras de poder conservar el café? En la etapa de almacenamiento va a ser con una funda Grain Pro, un saco de yute o un saco tradicional. No se recomienda almacenar el café directamente en un costal o en un saco de yute por el tema higroscópico, es decir, el café tiende a rehidratarse. Es decir, ustedes hagan la prueba, dejen un café abierto, sobre todo si está verde o pergamino o bola, y este café tiende a absorber la humedad relativa del ambiente para rehidratarse nuevamente. Y es donde vamos a tener problemas en el momento de vender, ya que el comprador nos recibirá, nos revisará el tema de humedad, y para nosotros, para consumo propio, en el caso que nosotros lo querramos trillar, vamos a tener problemas en el trillado.
porque el café se va a volver chicloso si es que este es café bola, no se va a trillar de la manera correcta. Vamos a tener muchos granos blancos por la presión que ejerza la máquina para triturar el grano. La corteza va a aplastar el grano de café y por ende todo este tipo de granos blancos, granos partidos, en caso que se seque mucho el café, van a evitar y nos va a generar uno de los principales problemas en la etapa de rendimiento, ya que nosotros también como trabajamos en base a rendimiento, pues tenemos que tener las condiciones de rendimiento las mejores para que nuestro modelo de negocio de finca sea rentable. Caso contrario, nosotros estamos perdiendo lo que es dinero y al perder calidad, nosotros también estamos perdiendo que es dinero. Así que un review de todo. En la parte post cosecha, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la etapa de recolección de cereza. Yo sé que siempre se nos van a pasar granos pintones o granos verdes que van a ser descartados para cafés comerciales o cafés de segundo. Pero mucho ojo, este tipo de problema también ocasiona bajos rendimientos porque ustedes van a necesitar mucha más cantidad de cereza cuando son granos pintones o verdes para obtener un quintal de café. Por lo general, bueno, acá en Ecuador sale más o menos con 650, 700 libras cereza un quintal de café. Granos rojos, granos rojos y pintones, pero si está una correlación bastante buena, se puede bajar a unas 600 libras, 630, 650 libras. Va a depender también las condiciones edafoclimáticas de cada finca, porque cada finca es diferente. Así que mucho énfasis en el tema post cosecha, que va a ser uno de de los principales problemas que vayamos a tener para bajos rendimientos, para optimizar los procesos de fermentación, pues que sean granos rojos para que todo sea homogéneo y a la par. Cuando se tiene granos pintones o granos verdes, por lo general tienden a tener grados Brix mucho más bajo, así que en esta etapa sí adicionar azúcar para aumentar el alimento de los microorganismos y trabajen y poder tener una fermentación un poco mejor para este tipo de granos y poder tener un perfil de granos de segunda prácticamente, pero bueno, el tipo de secado. Recomendación, secado bajo invernadero y secado con deshumificador, sobre todo en condiciones agresivas de humedad. Y para que hagan ciertos experimentos, sobre todo de lotes, para que vean la diferencia entre un secado con deshumificador y un secado en marquesinas. Mucho ojo en esta parte. Como recomendación, a cualquier tipo de secado que ustedes vayan a realizar, deben realizar la etapa de cicatrización, que consiste en, una vez que retiran el café de la etapa de fermentación, procederlo a pasar en las camas africanas o marquesinas al sol directo para eliminar estos lixiviados y después sí poder extender nuestro café y se seque de la mejor manera para evitar proliferación de hongos. Esto se realiza sobre todo para evitar proliferación de hongos, ¿sí? Esto se realiza en cualquier tipo de secado y para cualquier tipo de café, ya sea natural, lavado o doble fermentación, para después tener un secado mucho más homogéneo, un secado libre de patógenos y estarlo moviendo constantemente en las cramas africanas, sobre todo cuando se trata de cafés naturales y se trata de cafés doble fermentación. Por lo mínimo, los primeros días son vitales estarlo moviendo para evitar proliferaciones como así se haya dado el proceso de cicatrización. Mucho mínimo, los primeros 5 días son vitales que tenemos que estar moviendo hasta que prácticamente cicatrizamos de el todo el café para tener un café muy bueno y evitar cualquier contaminación. Así que, ojo, entonces, tener en consideración los primeros 5 días claves de movimiento de café, la etapa de cicatrización, luego viene la etapa de secado enzimático para poder, para que poder mejorar nuestro proceso de fermentación junto con el secado, adicionar este proceso enzimático para después de 5 días poderlo sacar nuevamente las marquesinas y poderle dar este plus. Suena un poco complicado, suena un poco exigente en mano de obras, pero la verdad va a repercutir mucho en la cantidad de mano de obra.
pero va a repercutir en la calidad final. Así que con esa parte nosotros damos por terminado la parte de secado. No les quiero alargar más. Esto es lo condiciones, esto es lo esencial prácticamente del proceso de secado. Vamos a aperturar ahora este tiempo que tenemos para lo que sean el tema de preguntas que tengan que ver con la parte de fermentación y secado o solo secado. O si hay algo más que adicionar en la parte de almacenamiento, pues también podemos hacer las preguntas necesarias. Adelante, chicos. Cualquier pregunta es bienvenida. Hola, Brian. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Te saluda Napoleón Vázquez de Amazonas, Campo Redondo, provincia de Luya, un caficultor. Te preguntaba, en caso de café lavado, ¿cuántas horas podemos hacer el fermentado? Y por favor, las horas en natural y en honey, por favor. Gracias. Ya. Ya, muy bueno. Excelentes. En la zona del oriente los cafés, la verdad, tienden a confundirse por lo que llueve bastante y con el tema de grados Brix que bajan, pero la verdad son muy buenos los cafés del oriente. De hecho, a mí me gusta trabajar mucho con café de oriente. Los días de fermentación van a depender mucho del pH del café. Es decir, si nuestro pH, empezamos nuestro proceso de fermentación en cereza y, ejemplo, en el tercer día nosotros ya nos pica un pH de 3.8, 3.7, nosotros ya nos está dando un indicativo que el proceso de fermentación va a finalizar. Así que todo va a depender de su finca, de sus condiciones de grados Brix y todo, sobre todo su pH. El pH va a ser el que le diga, voy a hacer 3 días, 2 días, 4 días, 5 días, 6 días. Así sea café lavado, ¿sí? Lo mismo va a ser en café natural, lo mismo va a ser en café doble fermentación. Es decir, que no le podría decir un número exacto, pero sí le recomendaría que tratemos de llegar controlando las temperaturas de temperatura ambiente, temperatura del mosto y sobre todo en base a los grados Brix poder alcanzar los 6 días de fermentación en bola para poder después despulpar y dejarlo como un café lavado. ¿Sí, Napoleón? Mm, o no te la dejé claro todavía en esa parte. Gracias por la explicación, muchas gracias. Te agradezco bastante, gracias. Gracias. Brian, buenas noches. Te Buenas habla noches. Martín también de Amazonas. ¿Cómo le van? Te ¿Cómo hacía está? dos preguntas. Claro, ¿Cuál sería el tiempo ideal de fermentación para un café especial y cómo mediría el pH? ya. Si me Gracias. preguntas a mí, el tiempo para un café especial que salga excelente serían alcanzar los 6 días. Pero como estábamos conversando, todo va a depender de las condiciones de nuestro café, de nuestra variedad. Y el detonante va a ser el pH. Pero si me preguntas, tratar de alcanzar los 6 días, pero controlando el pH, por lo que hablábamos. Si nosotros bajamos mucho el pH, es decir, inferior a 3.5, nosotros vamos a tener problemas en el almacenamiento, en la calidad final del café, en calidad de taza, en el perfil. Y este, sobre todo, no va a ser tan agradable para los catadores porque ya tienden a tener sabores fenólicos, acéticos. Así que si me preguntas, igual va a depender mucho de las condiciones de finca, el área en donde lo vayas a fermentar, si es un ambiente fresco, donde la temperatura no sube, no varía mucho para que los microorganismos, en base a eso, trabajen de la mejor manera. A mayor temperatura del ambiente o la zona donde tú tengas tus tanques de fermentación, los procesos de fermentación van a ser mucho más rápidos, es decir, se van a cortar los tiempos de fermentación. El pH va a bajar de manera drástica, mucho más rápido. Y recordar que solo las primeras 24 horas baja el pH del café de manera drástica. Así que, en mi recomendación, tratar de alcanzar los 6 días, pero en base a tus condiciones de finca y al pH. Es el que te va a decir hasta aquí llegamos en el proceso de fermentación. Ya sea un café doble fermentación, Jon. Eso te podría decir. ¿Tienes alguna otra duda o algo que no te dejé muy claro?
No, perfecto, gracias, muchas gracias. Yo también quería saber cómo mido el pH. ¿Hay algún Ah, ya, equipo, alguna herramienta? sí. Hay unos que se llaman medidores de pH. Déjame justamente, aquí tengo las diapositivas. Son estos amarillitos de aquí. No sé si los logras ver. Son los medidores de pH. Prácticamente nosotros, como conversábamos, tenemos que tener nuestros tanques de fermentación y también un tanque pequeño, así sea de 20 litros con una llave para para evitar abrir todos los tanques y tener un tipo de contaminación. Nosotros tenemos nuestro tanque pequeño testigo con grifo, el mismo que nos permite mediante una tina, una bandeja o un vaso sacar el mosto del café y en base a ese mosto podemos medir pH, podemos medir temperatura de mosto y en base a eso poder saber cómo se está comportando. Lo mismo que está pasando en ese tanque pequeño está pasando en todo el proceso de fermentación de tus tanques. Se llama medidor de pH. Eso es lo que te podría decir. Ingeniero Brian, buenas noches. Le Buenas saluda Carlos noches. Pérez de Cajamarca, Cutervo. ¿Cómo le va, Carlos? Ingeniero, a ver, tengo una pregunta. ¿Podemos controlar el pH de las fermentaciones de tal manera de que se completen los 6 días o no se puede controlar? Simplemente puedo medir el pH y, bueno, según la medida, pues ya ahí termina el tiempo de fermentación, ¿no? Sí, a ver, ahí lo que podemos hacer, Carlos, es tratar de controlarlo, porque netamente va a depender mucho de el escenario o el ambiente en donde vayamos a realizar el proceso de fermentación. Como conversábamos, tiene que ser un ambiente fresco para que los microorganismos trabajen de manera correcta, pero lenta, pero tampoco tan lenta, normal. Si tenemos el área donde nosotros estamos fermentando es bastante húmeda y es bastante caliente, pues los microorganismos van a trabajar mucho más rápido y por ende van a cortar el proceso de fermentación. Pero también si los microorganismos trabajan muy lento, sí nos van a dar pHs de 3,7, 3,6. Pero nosotros a partir del sexto día en bola, nosotros empezamos a generar lo que son degradaciones de grasas, lípidos y sabores indeseados en el café. Por ende, podemos controlar en base a las condiciones en donde vayamos a fermentar y también con el uso de microorganismos que hablábamos que eran las Saccharomyces y los Lactobacillus plantarum, que son microorganismos que trabajan en conjunto con los microorganismos naturales de nuestra cereza y llegan a un punto de equilibrio que hacen que el pH baje de manera mucho más controlada que al no utilizar. Pero se puede trabajar tanto con microorganismos o como tranquilamente solo con los microorganismos de la cereza natural. Se puede controlar de esa manera, más no otra para decir puedo alcanzar los 6 días. Es decir, en base a estas condiciones nosotros podemos controlar el pH. Ok, ingeniero, y en su experiencia en el proceso de almacenamiento, ¿es bueno tener unos pallets de madera o necesariamente tienen que ser de plástico? Bueno, yo almaceno mi café con pales de madera, la verdad no he tenido ningún problema. Son económicos, fácil de encontrar, resistentes, muy duraderos y no he tenido problema alguno, la verdad. De ahí yo recomiendo los pallets de madera para lo que es el tema de almacenamiento. No recomiendo ponerlos en contacto directo con el suelo porque existe humedad en el suelo y esto hace que el café absorba, sobre todo los sacos que están en contacto directo con el suelo y tiende a dañarse, tienden a tener problemas este tipo de cafés. Muy bien, ingeniero. Y en cuanto a las marquesinas que nos mostraba, que nos decía que se debería de secar por lo menos 5 días, si no me equivoco, antes de pasarlo a un secado en invernadero. Eh, bueno, es mejor hacerlo de manera oblicua, creo yo, que de manera horizontal.
y tal vez hay un tipo de malla para poder realizar ese tipo de secado. Sí. No son 5 días, son 5 horas a 7 horas que tenemos que darle el secado directo en la marquesina para poder eliminar todos esos lixiviados que nos quedan. Luego de retirar de los tanques nuestro café para poder tener un secado mucho más homogéneo. Las 5 horas o 7 horas, dependiendo de las condiciones que cada uno se encuentra, van a ser vitales para evitar cualquier tipo de proliferación con el hongo. Hablamos de 5 días en el secado enzimático, es decir, ya pasó la etapa de cicatrización, ya pasaron lo que son los 21 días y pasados los 21 días si guardamos nosotros lo que son 5 días para después posterior en 1 o 2 días darle el secado final y nuestro café esté óptimo para poderlo almacenar. Y considero que pueden ser de manera horizontales también o si podemos darle un ángulo de degradación para poder moverlo de mejor manera a nuestro café, está correcto. Por esa parte no hay problema. Y en cuanto al tipo de malla, ¿qué tipo de malla recomienda utilizar? Aquí en Ecuador venden una malla de pájaro, que es una malla sobre todo con cuadros chiquitos que podrían ser de unos de a ver, unos 3 centímetros más o menos a manera de cuadro, es decir, va a ser 3, 3, 3, 3, 3, que va bastante bien, ya que esta malla muchas de las veces nosotros todavía no zarandeamos el café, es decir, esa viene en una etapa final, pero cuando utilizamos una malla muy grande, los granos tienden a caer al suelo, es decir, se pasan en el momento que lo estamos removiendo al café durante se está secado. Así que recomiendo una malla de pájaro no tan grande para evitar estos derrames en el piso. Acá en Ecuador se le conoce como malla de pájaro. Es plástica que se la utiliza, no metálica, plástica. Por lo general, los 100 metros que tengo entendido, pues, bueno, los 50 metros de largo tienen un valor de $200 aproximadamente aquí, pero te alcanza para algunas camas africanas. Ok, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. Gregorio Espinosa levanta la mano. Adelante, Gregorio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Eh, Gregorio? ¿Cómo está? usted, a su experiencia, cuánto tiempo de reposo recomienda los cafés una vez que ya estén controladas la humedad, por ejemplo, entre 10 y 12%? ¿Cuánto tiempo de reposo en bodega usted recomienda antes de pasar el taseo o control de calidad del lote? 3 meses. En 3 meses alcanza prácticamente una estabilización completa el café. Ah, Hemos hecho pruebas, Gregorio, con un amigo que ganó taza dorada este año y lo dejamos reposar al café un año y la verdad no hubo diferencia significativa entre 3 meses y un año. Al contrario, empezó a degradarse después de un año. Empezó a perder calidad. y otra consulta. Mira. Yo he notado, yo manejo cafecitos de proceso, ya mira, y a mi experiencia, los cafés revolcados, demorados en secar, de 25 30 días, siempre me Ujú. tienden a tasear mucho menos que los cafés que son secados, que tienen un secado continuo, o sea que no son tan revolcados. Los cafés de secado continuo, por ejemplo, que en el caso de lavados que me secan en 8 días, 9 días, que están al 11%, me tasean mucho mejor que cafés que han demorado secar 17 días, 18 días. Y en los naturales, por ejemplo, me tasean mucho mejor los cafés que me han secado en 14 días que los que me han demorado 22 25 días. Eh, no sé, será por factor clima, microclima, por la diferencia de sitio, no sé. Sí, lo que pasa ahí es que el café está fresco, ¿no? La conductividad de agua bajó y volvió a recuperarse. Pero ¿qué pasa esto a largo plazo? O sea, esto hay que verlo como productor y también como comprador. Muchas de las veces los cafés demoran en pasar de un país a otro o algo, o depende ya del comprador, ¿no?
Y los cafés tienden a perder calidad en largo plazo, sobre todo estos cafés que se han secado de manera muy rápida, ¿sí? A mí me pasó, secamos un café varietal Geisha que al comienzo nos dio un puntaje de 95, pero conforme pasó el tiempo empezó a bajar y llegó hasta 87.5, porque el proceso de secado no fue el más óptimo, fue un proceso de secado rápido de 10 días, porque necesitábamos despachar ese café. Al comienzo increíble, novedoso, sobre todo un perfil muy complejo, era porque estaba fresco, pero en el transcurso, como va pasando el tiempo y sobre todo muchas veces los cafés especiales demoran un poquito más en venderse que los cafés comerciales, tienden a perder calidad. Otra de las cosas podría ser la parte beneficiada en tu zona climática, tu área de beneficio, si lo estás controlando de buena manera y toda esa situación es también lo que te permite llegar a esta conclusión de que en tasa, en pruebas de calidad te vas a ir bien. Pero si tú lo pruebas a largo plazo, pues esto tiende a tener ese tipo de problemas. Que nos ha pasado, que te cuento mi experiencia, y después nos ha tocado darle nuevamente un sol para que vuelvan a quitarse esa parte astringente, sobre todo te da esa parte astringente cuando los cafés son secados muy rápido. Y sobre todo muchas de las veces ya se los pila a los cafés y es mucho más difícil poderle quitar esa parte astringente, porque se conserva, su degradación es mucho más rápido en verde que en pergamino o en bola. Es que, que mira, pero a mi experiencia te digo, mira, todos esos cafés o sea, o sea, el secado no es también extremadamente rápido, o sea, yo me refiero a un café lavado que uno lo está secando en 9 días, que esté al 11%, este, es bueno, Ujú, y mira, y ese café lavado, por ejemplo, acá me tasea 87 con un mes de reposo. ujú, Eh, y por lo general cuando llega a Estados Unidos, a Europa, ¿no? Que se demora entre todo el trámite logístico, todo 3 meses, 4 meses, los cafés siempre tienden a subir un punto más, medio sí. punto, pero nunca van a la degradación. Eh, mira, a mi experiencia te digo que los cafés de proceso anaeróbico, mientras más reposo, siempre tienden a desarrollar mejores perfiles. O Ujú, sea, menos exactamente. reposo, te ocultan más perfiles, ¿no? Entonces, y ahora, otra consulta. ¿Usted recomienda esos cafés procesar a los 3 meses? O sea, 3 meses de reposo, que yo lo veo un tiempo muy largo como productor. O sea, Claro, 3 meses un café guardado en la bodega también te genera, ¿qué te digo? O sea, tener una plata parada. ¿No? O sea, claro, yo te diría, habría que venderlo a un superprecio para uno poder aguantar pues 3 meses con un café. Lo que por lo general un productor acá en mi zona aguantamos un mes, un mes es el reposo, 25 días, 30 días es lo máximo que uno reposa y de ahí ya el café, ahí uno manda a hacer el control de calidad y el café te dio y de ahí más ya es un poco difícil para que te dé, ¿no? claro. Es que como la pregunta que tú me decías, ¿en cuántos meses es que se alcanza el tema de reposo óptimo? Es en los 3 meses, pero en la parte real, ya como productor, pues nosotros al mes o a los 2 meses máximo, nosotros ya estamos vendiendo nuestro café. Es por eso que muchas de las veces también los compradores preguntan si es que es un café re- de este año, de qué cosecha o qué tipo de lote, porque ellos también ya saben que va a alcanzar un mejor puntaje, una mejor calidad pasado tal tiempo, ¿no es cierto? Y para ellos es beneficioso. Y como lo que tú dices en los procesos de fermentación anaeróbicos, sí, después del reposo tienden a mejorar mucho el tema de los cafés, por eso es que el reposo es importante. Otra cosa, tú allá en Perú es que alcanzas a los 9, 10 días el tema de secado, pero acá, por ejemplo, en condiciones de Ecuador, más o menos demora un poco más, porque el sol, con el tema de temperatura, humedad, todo eso que hace que el café también se rehidrate y no sea un ambiente tan favorable. Es por eso que en términos generales se habla de estos tiempos. Pero de ahora, si es que tu café está en menos tiempos, pues igual podrías realizar el proceso de secado enzimático para poder resaltar mucho más tu perfil y te recomiendo que también lo hagas para que puedas notar la diferencia. Todo es en base a cada finca es diferente, cada finca tiene sus condiciones, cada productor va a tener diferentes tiempos de secado.
No hay una matriz así exacta que me diga tantos días y tantos días para otro. Lo que sí tener en consideración es que también bajar muy rápido la conductividad de calidad de grano va a ser, va a repercutir en la calidad final del café. Claro, exacto. Tiene mucha razón usted. O sea, cada microclima, cada región es diferente, ¿no? Y de acuerdo a eso, o sea, toda su experiencia, su enseñanza, nosotros tenemos que adaptar a nuestro medio. O sea, Ex- moviendo esos parámetros y creando nuestros propios parámetros, pienso yo, ¿no? Exactamente, Gregorio. Eso es lo que nos permite y eso es la variedad de calidad de perfiles increíbles que vamos a tener cada uno y eso es lo bonito porque cada productor, de cada zona, de cada parte de Sudamérica que produzca café va a ser diferente y cada uno va a tener atributos. Sabes que para gustos y sabores hay un montón, así que para unos va a ser uno más rico y para otros otros, pero al final todos vamos a tener muy buenos cafés. Exacto, de acuerdo con su enseñanza, ¿no? Y otro detalle que me gustaría compartir con todos, con ustedes, es que ser diferenciado, ser especial, es eh, tener algo que sea único de cada uno. O sea, no tratar de tener lo mismo que tiene lo demás porque no te haría diferenciado, ¿no? Eh, Exactamente. En si usted una, me enseña algún proceso, capto la idea y ahí yo trato de seguir ese parámetro, pero adaptándolo a mi medio y tratando de cambiar algo para ser diferenciado, ¿no? Para ser diferenciado, para ser origen único, ¿no? exactamente. Es una metodología lo que estamos haciendo ahora. Es como una guía pero pueden haber mejoras, pueden haber diferenciadores que digan, esta es la taza del café de Gregorio Espinosa, por ejemplo, en una mesa de cata, este es su perfil, este es su sabor, lo reconozco aquí y en cualquier otro lado que me lo vaya a tomar. Y eso en realidad va a ser lo que nos permite diferenciarnos de el uno del otro, pero siempre encaminados a la especialidad. Correcto, señor. Muchas gracias. Muchas gracias también por tu participación, Gregorio. ¿Alguien más tiene otra pregunta o pasamos a los de los chats? Nos dice cuál sería el tiempo ideal de la fermentación para un café. Ah, no, eso ya le respondimos a Francisco. Raúl Pérez, una pregunta. Dígame, Raúl. Adelante, Raúl. Sí, Raúl, dígame, le escucho. No se le escucha, Raúl. Sigamos con las otras preguntas. ¿Alguien más tiene otra pregunta, chicos? La otra nos dice Leonardo Peralta, ¿cuál es la humedad ambiental adecuada para almacenar café en pergamino? Por lo general, mantenerse en un 20 a 70% de humedad relativa y en unos 18, 22 a 25 grados centígrados de la temperatura de la bodega, que nos va a permitir mantener el café en óptimas condiciones, pero siempre protegido por un saco plástico, un saco de yute y una funda Grain Pro o una funda plástica que nos permita conservar muy bien el café y bien amarrado, bien empaquetado. Si lo podemos hacer al vacío, mucho mejor, pero si no tenemos las condiciones, como le manifiesto. Juan dice, cuanto más fermentación pierde peso, podría, por favor. Sí, conforme hacemos un proceso de fermentación mucho más alargado, empezamos a degradar un montón de compuestos del café. Por ende, tiende a hacerse todo mucho más liviano. Es decir, todo lo que estamos procesando empieza a degradarse del grano y a ser
eliminado en los lixiviados del café. Por ende, muchas de las veces, sobre todo en cafés de doble fermentación con procesos muy alargados, tienden a tener un menor rendimiento que un café natural o un café lavado, que ha sido producido en óptimas condiciones. Por ende, tener mucho cuidado con el tema de pH para evitar esta degradación de compuestos que tiene el café. Hasta un 3,7 óptimas condiciones poder alcanzar. Increíble. Inferior a 3,5 empezamos a tener muchos problemas. Del sabor, de rendimiento. Chuta que va a repercutir mucho, Juan, en el tema. ¿Cuánto de humedad debe tener un café natural para almacenarlo? Por lo general, las cortezas tienden a tener un 14% de grano de humedad y interno del grano sabe tener un 12, un 11,5% que ya está en óptimas condiciones para poder almacenarlo. Igual, inferior a 20% de humedad ya no vamos a tener ningún tipo de problema en el tema de hongos, pero superiores al 20% sí vamos a tener todavía la proliferación de hongos. Sofía Pérez nos dice, ¿qué desinfectante debería de usar para el café cerezo? Desinfectante después de cosechar. No, de la que te puedo recomendar, Sofía, no es recomendable desinfectar la cereza del café, porque tú estás perdiendo esa actividad microbiota de natural que tienes en la cereza, es decir, las levaduras naturales de la cereza, a menos que vayas a realizar un proceso de fermentación láctico que utilice así desinfectante con sal para eliminar ese zoológico de microorganismos para quedarte solo con las levaduras lácticas que sobreviven a este tipo de desinfectante que puedes utilizar al 1% del peso neto. ¿Cuál es el pH óptimo para la fermentación? Puede ser de 3,7 a 3,9. Va a depender mucho de las condiciones, pero recomendable tratar de alcanzar hasta un pH de 3,7 hasta los 6 días de fermentación en bol. Denis, buenas noches. Una pregunta. Después de haber alcanzado el pH ideal para la doble fermentación, lo despulpo y luego los lixiviados los tengo que volver a cerrar en anaeróbico o solo abierto. Sí, lo tenemos que volver a cerrar. Sacamos el café, retiramos el café cereza, conservamos los lixiviados, retiramos la corteza del café, volvemos a ingresar en el mismo tanque con los lixiviados, tanto el café con la cereza, tanto los lixiviados con el café y volvemos a cerrar y realizamos nuevamente el proceso. Flor, ¿cuántos kilogramos o quintales puedo secar por metro cuadrado de marquesinas, tanto cerezo como pergamino? Esta pregunta es muy relativa, va a depender de la densidad de tu café, si es que es de una zona baja o de una zona alta, pero por lo general una bandeja de unos aproximadamente en seco ya son 10 libras, prácticamente una lata entra por una marquesina de 11 por 11 más o menos, que estamos hablando de un área prácticamente si hablamos en metros cuadrados, estamos hablando más o menos que por metro cuadrado una lata de café, que no es mucho, para evitar aglomeraciones. Si es que es en café natural, nos va a ocupar mucho más espacio, pero si es café pergamino podemos aumentar un poquito más. Como te digo, todo va a depender de la densidad del café. Dice, puedes guardar, pero con mejores condiciones usando bolsa y al seco al 11 por 5 para que no genere humedad. Sí, por lo general se utilizan las fundas Grain Pro, las fundas quintaleras gruesas, protegidas por un saco para evitar esta parte higroscópica del café. Por lo general no dejarlo abierto porque se puede volver a rehidratar parte de la superficie del café y empezamos a tener problemas en la homogeneidad de la muestra. El secado enzimático consiste que pasado los 21 días de un secado normal, pues en Ecuador, en Perú puede ser unos 10 a 15 días un secado de un café lavado normal, procedemos a guardarlo al café en fundas, puede ser una grain o una quintalera, y dejarlo en un estado de oscuridad durante 5 días para que posterior a esos 5 días volverlo a sacar a las marquesinas y darle el secado final para después sí ser almacenada. En eso consiste el secado enzimático. En caso de nos dice Raúl Pérez, en caso de los
catimores, hasta cuánto en taza puede llegar según el fermento que utiliza. La verdad, nosotros hemos llegado hasta 85 puntos, 85,5 en cafés catimores. Y hemos llegado un poquito menos de puntaje, pero con unos perfiles muy equilibrados, muy ricos que han sido atractivos para los compradores. Así que los timones tampoco se quedan atrás. Tienen buen rendimiento, tienen un perfil equilibrado y tienen un puntaje bastante bueno. Dependiendo de tus grados Brix, Juan, la cantidad de azúcar, pero por lo general por cada tanque que vayas a utilizar puedes agregar 1 kilogramo de azúcar para que tenga alimento de los microorganismos. No sirve para otra cosa más que para alimento de los microorganismos. Eso sí, primero diluir bien en una fuente con agua, diluir muy bien el café, el azúcar para después introducirla en el tanque final. No agregarla directa al tanque porque no tienes razón esa parte. En el caso, nos dice Raúl, en el caso de lugares de la altitud, que es escaso el tema de la luminosidad del sol, se ve poco para el tema del fermento. ¿Cómo hago para que inicie un fermento favorable? No necesita condiciones de luz el fermento, lo puedes realizar tranquilamente en condiciones de oscuridad. Para el tema de cicatrización es decir, en la etapa de secado, sí es importante, así no tengas mucha luminosidad, tratar de darle ejemplo, si tú utilizabas 5 horas, tú tratar de alargar a un mediodía, unas 12 horas, para que el café empiece a eliminar los residuos de los lixiviados de café. Mucho ojo, Raúl. Eso pasa acá en una zona que se llama Celica, que prácticamente tiene poca luminosidad, una nubosidad un porcentaje muy alto que no permite que los rayos de luz pasen y por ende en esas condiciones se alarga mucho más el tema de cicatrización, por eso es mucho más variable. La idea de la cicatrización tan solo es eliminar los residuos de los lixiviados que quedan después de la fermentación. Para lugares muy húmedos se recomienda utilizar, así tengas tu secadero bajo condiciones de invernadero y todo, un deshumidificador así sea pequeño para tratar de mitigar un poco la humedad relativa. ¿Sí? Pero todos, chicos, todos tienen que realizar la parte de cicatrización. Esto les va a evitarse un dolor de cabeza, sobre todo para el tema de proliferación de hongos, sobre todo en cafés naturales y cafés jóvenes o dobles fermentaciones que necesitan estarlos cuidando, sobre todo los primeros 5 días para evitar cualquier tema de contaminación. ¿Alguien más, chicos, tiene otra pregunta con el tema de secado o el tema de secado y fermentación o el tema de almacenamiento? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Con toda la confianza, cualquier inquietud. Sí, cada café tiene diferentes grados Brix. Todo va a depender de las condiciones de tu sembrío. Si tienes un café con una alta densidad de siembra y directo a exposición del sol, vas a tener muchos más grados Brix que un café que está bajo condiciones de sombra. ¿Sí? Y por ende vas a generar mucho más grados Brix. Obviamente, cuando llueve, tus grados Brix, como entran en contacto con agua, van a bajar, pero por temas de lluvia, porque no tienes nada que te proteja, ¿sí? Así que hay esa ventaja y desventaja, pero ya cuando pasan las lluvias, nuevamente tus grados Brix se recuperan, que es la cantidad de azúcar en el grano. En caso que no tengas la Grain Pro, Juan, las bolsas quintaleras, esas bolsas plásticas grandes, puedes utilizar tranquilamente para almacenar tu café, sobre todo la que tiene un micraje mucho más gruesito que la normal, para evitar que se te rompa, manipulación y toda la situación. Que sea muy similar a la Grain Pro en esa parte, porque las Grain Pro son más costosas y las otras, las quintaleras, pues son un poco más económicas, todo va a depender de los recursos de tu finca. Ingeniero, una pregunta en cuanto a medir la humedad del café, por ejemplo, o de cualquier tipo de café que se esté secando, ¿no? Eh,
¿Qué condiciones debería tener en cuenta para yo poder medir la humedad y no me dé un resultado que sea un falso número, ¿no? Porque, por ejemplo, durante ya digamos que este es el último día que yo estoy secando mi café ¿Ya? y es un día muy soleado. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo recoger el café para poder proceder a medir la humedad o cómo es que hago ese proceso? A ver si nos puede explicar, por favor. Ya. Sobre todo cuando son días muy soleados, ¿no? La temperatura, por más va a calentar el cafecito, ¿no? Por lo general se espera hasta la tarde para que el café se estabilice y ahí realizamos la lectura del café. Lo mismo pasa sobre todo en los secados mecánicos y es cuando vienen los problemas de que baja mucho el porcentaje de humedad. Es que lo miden en caliente y como está en caliente, pues tiene un tipo de temperatura. Y dicen, chuta, está todavía alto. Lo vuelven a meter en el y nuevamente, como se estabiliza, se vuelve como a estar en su temperatura óptima, ¿no? Así que esa parte es el juego que tenemos que tener. Nosotros tenemos que realizar las lecturas después en la tarde, ya cuando esté prácticamente un ambiente tranquilo, un ambiente fresco, y ahí sí realizar para no tener estas falsas lecturas. Porque a veces puede que nos salga que ya está listo el café, pero en realidad nuevamente se empieza a estabilizar, pero el café todavía está crudo, como se dice. Adelante, Gregorio Espinosa. Sí, dígame, Gregorio. Adelante. Brian, quiero hacerte una consulta, por favor, no sé si puedo. Con Claro, dígame. respecto, En caso del trilla, cuando trillas un café, ¿cuánto es el tiempo prudencial que tiene que enfriar el café para medir la humedad? Y mi otra ¿Cuánto? pregunta, ya, el tema del porcentaje del pH es en todos las formas del proceso de café, tanto en lavado, en natural, el pH, lo que nos indicas, por Sí, favor. el pH es ideal, es lo que te permite decir hasta aquí llega la fermentación. Cuando no realizas fermentación y solo lo despulpas y lo pones a secar, no hay ningún proceso de fermentación, no hay que estar midiendo. Pero cuando vas a realizar un proceso de fermentación, en sí, el pH es el que te garantice, que te dice hasta aquí llega el proceso de fermentación. Y después del trillado, por lo general hay máquinas, no sé, acá en Ecuador, por lo general casi todas las máquinas de trillado sobrecalientan el café. Es decir, lo vuelven caliente, 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 y muchas de las veces se vuelve un poco hasta blando. Nosotros aproximadamente después de unas 2, 3 horas que está el café en saco, porque en saco todavía sigue, como por la fricción que tiene, sigue caliente, nosotros realizamos la medida de los granos de café. Sobre todo, a veces las perspectivas del color del grano es lo que nos da un poco de decir, chuta, si está húmedo o no está húmedo. Sobre todo las personas que se dedican a la compra de café me pueden dar la razón que a veces el color olivo así intenso tiende a decir que todavía el café está húmedo, pero cuando está un poquito más como que opaquito está el café, bueno, yo lo sé ver así, está en óptimas condiciones ya de humedad, pero por lo general después de unas 3 horas aproximadamente ya puedes medir la humedad del grano, porque salido de la zaranda te lo deja caliente y meterlo en un saquillo, en un balde, sigue habiendo fricción, sigue calentado, sigue calentando. Es lo que te podría decir, Napoleón. Gracias, gracias. Listo. Gregorio, adelante. eh, sí, mira, con respecto al monitoreo de la humedad del grano, eh, en el tiempo de secado que usted decía, que hay que esperar hasta la tarde. Mira, yo a mi experiencia te digo, ¿qué pasa? Que a veces, eh, ¿qué pasa? Hoy día tengo un sol continuo, el café está al 13%, un ejemplo. Ujú, Y al día siguiente, yo hago mis cálculos, por ejemplo, tengo 20 sacos de café al 13% en el secadero. Ese café del 13% para que me baje al 11%, yo en ese día tengo que monitorear constantemente. Lo que yo hago es recojo muestras
dejo que se enfríe a una temperatura normal, ponte que esté ambiente 20 grados, 25 grados, qué sé yo, 28 grados a la temperatura del ambiente, trillo la muestra y voy monitoreando durante el día, porque sé que si es que lo dejo hasta tarde, ese café se me puede sobresecar, o sea, se me puede ir al 9%, 8%. Entonces es importante el monitoreo durante el día. Así como uno tiende a cortar la fermentación controlando el pH, que si tu pH llegó a 3,8, a 4 al mediodía, uno automáticamente tiene que cortar esa fermentación y ya sacar ese café. Lo mismo pienso yo que es durante el secado, porque cuando tu café llegó a las 10 de la mañana, al 11% uno tiene que cortar el secado, tiene que recoger y enfriar ese café antes de encostalar, porque si uno lo deja hasta la tarde, ese café ya se te fue, se te bajó al 10, al 9, y eso es una pérdida de plata y pérdida de calidad, pienso yo, ¿no? Sí, correcto. O sea, estar monitoreando constantemente, sobre todo un día antes uno ya tiene una noción de más o menos cuánto está su condición de humedad. Y otra condición a tomar en cuenta es que también el café, como estábamos conversando, es higroscópico, o sea, recupera también humedad en la tarde, sobre todo esa parte. Así que sí, es correcto lo que nos dice Gregorio. O sea, tenemos que dejarlo enfriar para almacenar porque nuevamente está en fricción, está caliente, sigue secándose, sigue con temperatura. Así que por esa parte de tener en consideración cuando ya estén en condiciones óptimas, por eso yo recomiendo el 12% de humedad ya listo para almacenar. O sea, el café pergamino listo para almacenar para mí, 12% de humedad para evitar Claro, esas aglomeraciones de 11, 10 o preferible que esté un poquito más arriba que un poquito más abajo, ¿no es cierto, Gregorio? Para evitar las pérdidas de plata que conversamos, porque el café es nuestro negocio, es nuestra empresa, tenemos que tratarla como tal. claro, y ahí tiene mucha razón. Por ejemplo, si usted mete ese café a la trilla con 12%, y la trilla tiende siempre a calentar el grano y ahí Ujú. siempre te va a bajar un poquito, ya el café te va a quedar en 11,8, 11,7. No, no es cierto, le estamos haciendo prácticamente un secado artificial mecánico en la trilla. Claro, exacto, ¿no? Exacto. Entonces eso sería, exacto. Mira, ahora yo te digo un detalle muy importante con mi experiencia es que cuando uno tría cafés diferenciados, cafés especiales, uno siempre tiene que tener cuidado que ese grano no se te caliente, que el Exactamente. grano, que el grano que el grano máximo salga en 25, 28, 30 grados de la máquina. Que trate que no se te pase de ahí porque ahí ya hay un cambio en la estructura del grano, pienso yo, ¿no? Y yo como yo trío mis microlotes, yo tengo mi propia máquina, entonces siempre tengo ese cuidado, ¿no? Y Ujú. voy midiendo, monitoreando temperatura del grano que me sale de la máquina, ¿no? De la trilla. Exactamente, es lo que conversábamos. Siempre acá en Ecuador es uno de los principales problemas que las máquinas son obsoletas, son un poco antiguas y por lo general tienden a sobrecalentar el café, el grano del café. O sea, lo sacan caliente. Chuta, y eso es uno de los principales problemas. Por eso sí hay algunas máquinas justamente de Perú que se han ido incorporadas a Ecuador que no te calienta el grano. Sobre todo en lotes diferenciados. Chuta, eso que te calienta el grano es una locura. Te altera la estructura del grano completamente. Lo que hablábamos, la estructura de la conductividad de agua del grano. Y un detalle que quería consultarte. Por ejemplo, si yo ya tengo un café reposado de 30 días, ya está reposado para el control de calidad, ¿no? Para su taseo. Ujú. eh, y ese café se me calienta demasiado en la máquina. O sea, o sea, se me calienta en la trilla. Eso conlleva a que el perfil de mi café en taza tenga variaciones. Totalmente. Es como cuando tú estás un café y sale recién de la tostadora. Todos esos aceites esenciales que tiene el café están inestables. Lo mismo pasa en un grano seco. Todo se vuelve inestable y hay que dejar reposar.
antes de la Exacto, cana. señor. ¿Sí? Exacto. Ujú. Despejada la duda y tiene razón en ese aspecto. Es muy importante esa parte. Sí, 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 excelente, excelente, Gregorio, conversar contigo y ir compartiendo este tipo de experiencias con los chicos. Claro, exacto. Mira, yo tengo experiencia en este tipo de procesos, ya llevo 15 años que trabajo este tipo de procesos. Es más, yo hago maceraciones carbónicas, cafés con oxidaciones, con Ujú. cafés con criomaceración, con choques térmicos y todo eso, pero mira, siempre voy a este curso porque quiero seguir aprendiendo. Usted tiene cosas nuevas que yo no tengo acá en mi medio y todo lo diferenciado, todo lo especial es la suma de lo que uno aprende, de lo que uno investiga, ¿no? Exactamente, cada día se aprende algo nuevo. Eso es lo importante, estar en continua práctica y ejecutando, sobre todo experimentando, porque conforme el mercado del café avanza, cada vez nos van a pedir cosas mucho más extravagantes conforme pasa el tiempo. Porque el comprador es así, o sea, si quiero algo, quiere cada vez algo mejor, no menos, sino más cada vez. Concuerdo con usted y esa es la idea, que cuando uno se convierte en procesador, uno se conviertes tu negocio a diferenciado, es que cada año uno tiene que presentar algo nuevo, algo diferenciado, no quedarse en lo mismo, ¿no? Ir mejorando tu proceso. Si empezaste con 8.5, al año siguiente tienes que estar en 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 y así sucesivamente ir mejorando, ¿no? Exactamente, esa es la idea, cada vez ir mejorando. Obviamente, siempre de la parte productiva, ¿no? Porque el café también, así como avanza en su etapa productiva, pues también va perdiendo ciertas características porque va envejeciendo también. O sea, es otra variable que podríamos hablar en otro tiempo, pero va a la par. Exacto, señor, concuerdo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Gloria. Vamos a continuar. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Tal vez, si no, vamos a continuar con las del chat. Nos dice Leonardo Peralta, ¿podría precisar el uso de pectina? Por lo general yo uso de 5 a 10 gramos de pectina por cada tanque de fermentación de lo que yo, por ejemplo, si utilizo para un quintal un quintal de fermentación que voy a obtener un quintal en verde, es decir, estamos hablando de 600 a 700 libras cereza, y yo utilizo lo que es 5 a 10 gramos en un tanque con agua aparte, diluyo y preparo. ¿Por qué no uso más? Podría utilizar 1 gramo por cada kilo de café, pero la pectina es bastante costosa y la verdad no hay diferencia significativa si uso 10 gramos como uso 100 gramos. Solo es para que adquiera esta capa protectora para secados muy intensos, sobre todo en época donde hay mucha luz, mucho sol, mucha temperatura. Se utiliza esta técnica de la pectina, que es una capa protectora. Raúl Pérez Salcedo dice, Inge, cuando entra en almacenamiento el café, el embrión tiene que seguir vivo, Raúl, porque cuando mueres, que bajamos la temperatura del porcentaje de humedad del grano inferior al 9%, es que murió ese embrión. Hay muerte embrionaria, se llama incorrectamente el término. Tiene que seguir vivo el embrión. No como semilla, pero sí como grano. Bruno Cáceres Guzmán dice, agregando azúcar se corre algún riesgo debido a que el azúcar proviene de la caña de azúcar, eso me provoca una fermentación alcohólica y diferente. No, por lo general nosotros utilizamos aquí en Ecuador la azúcar blanca, no sé si será la rubia la misma, pero no hay ningún problema porque es 1 kilogramo por un tanque grande de agua, así que no vas a tener ningún problema de fermentación alcohólica. En secaderos mecánicos, ¿a qué temperatura se recomienda secar? Nos dice Juan Clinio. Por lo general, mi recomendación 30 grados centígrados constantes. Se puede llegar a más, pero se corre riesgos ya. Depende de tu mercado. Si es comercial, pues puedes subirle un poquito más, pero por lo general 30 grados centígrados de corrido. ¿Cuáles son los tipos de fermentación? Nos dice Wilme que usted usa. Yo uso fermentación anaeróbica y llego a 85, 88 tazas. Sí, yo también utilizo fermentación anaeróbica. Lo sé combinar en algunos casos con, bueno,
Cuando compro cereza ya me viene una parte oxidándose netamente en la funda, luego lo paso a un proceso de fermentación anaeróbica. En cereza controlo el pH, trato de controlar el pH para alcanzar estos 6 días y luego hago un blend entre un café natural, es decir, una fermentación natural y la otra parte del lote, una doble fermentación, combino y entrego el café en verde. Y me ha dado resultados igual de 87, 88, 89, 25. Va a depender también de la variedad y de la cereza. Pero por lo general, cuando son variedades no tan especiales que se pueda decir, cabe el término, yo me prefiero trabajar con cafés en doble fermentación porque permites potenciar un poco más el perfil. Y si quiero un café que solo se base en perfil, me quedo con los cafés naturales. Pero todos fermentación anaeróbica. Todos yo los paso por fermentación anaeróbica. Carlos Pérez nos dice muchas gracias, don señor Gregorio, por compartir su experiencia. Una pregunta ahí, que el tema del secadero, ¿sería importante la dirección a la ventilación? O no dije, sí, siempre a los costados, por donde ingresa el flujo de aire en base a tu finca, tienes que realizar lo que son las cortinas, para que puedas levantarlas y tener flujo de aire en tu secadero. Sobre todo cuando hay temperaturas muy altas, muy elevadas, necesitamos ese flujo de aire. Raúl. Francisco, ¿en qué consiste la doble fermentación? No puedo escuchar. La doble fermentación consiste en fermentar en cereza, que se me cumplen los días de fermentación, despulpar, recoger los lixiviados, volver a ingresar los lixiviados en el tanque junto con el café despulpado, dejar fermentar un día más y luego pasar al secadero. En eso consiste el proceso de doble fermentación. En cereza puede tratar de alcanzar los 6 días. Si son menos, todo va a depender, chicos, del pH. Eso, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Lo acabas del proceso de fermentación que puedes alcanzar 6 días, lo despulpas, recoges los lixiviados, los vuelves a ingresar a los lixiviados en tu tanque, vuelves a ingresar el café, los cierras y regresas al siguiente día. Sobre todo te van a dar notas de fruta madura muy ricos, muy, muy rico. Fruta madura. Me encantan las dobles fermentaciones para variedades con perfil frutal, sobre todo los sidras, los catucaí, los sidras. Me encanta doble fermentación. Para geishas me gusta combinar naturales con un semilavado por la parte floral y el cuerpo cremoso del natural. Muy ricos. Estos chicos también ir conjugando, ir probando también esta parte de... A mí me gusta trabajar mucho con blends, es decir, un natural con semilavado, un doble fermentación con un natural o solo un doble fermentación. La verdad, todo va a depender de sus clientes y el destino que les quieran dar. O sea, pero para mí me ha ido bastante bien también utilizando estas mezclas de blend, sobre todo para ventas finales, más no para concurso. Concurso es una sola, o bien participas con naturales o bien participas con lavados o pergaminos en general. Ingeniero, una consulta, por favor. Claro que sí, Carlos. Después de haber completado los 6 días de fermentación, pues es lo ideal, ¿no? O si no, bueno, según la medida del pH. Según la imagen que estoy viendo, ese debe ser la característica del cerezo. Esa imagen es la que debe tener la característica del cerezo cuando ya se termina la fermentación, porque he visto también que, bueno, en algunos videos he visto que, bueno, destapan el tanque de fermentación y en la parte superior hay como una espuma blanca, ¿no? Sí, No sí, sí, sé. sí. Esa espumita blanca, ¿sabes de qué se genera? Es de la contaminación de la parte de oxígeno con tu fermentación anaeróbica.
Es lo único, es lo que pasa al levantar el tanque, automáticamente hay la contaminación de los patógenos del aire con el agua y se genera esa costra como blanca encima. No es moho, es una costra de micelas e hifas que se genera de ese tipo de contaminación, pero más no, no contamina la parte del proceso anaeróbico, pero sí cortamos la cadena de fermentación, independientemente de la variedad que sea. Por eso es lo que se recomienda tener un tanquecito aparte para poder medir las variables y evitar este tipo de contaminación. Es una contaminación más, no un método de fermentación, lo que has visto en otros videos, que Ajá. se ve atractivo. Inclusive yo tengo la foto, déjame ver si la tengo aquí en mi teléfono para mostrarles. Justamente una vez para experimentar, para mostrar, hice esa tipa de lo que tú nos dices, esa. Déjenme ver, chicos, si les puedo mostrar para que vean algún momento se les presente. ¿Pueden observar tal vez, chicos? Sí, sí se ve, ingeniero. Sí, esto es lo que se genera, pues por la contaminación del ingreso de la parte del oxígeno a tu medio de fermentación anaeróbica. Pero interno no pasa gran cosa, pero afuera se ve un poco atractivo, pero solo es una aglomeración de hifas de micelo que se genera en esta parte. Y en cuanto al despulpado de un cerezo fermentado, sí o sí se tiene que retirar completamente el mucílago del grano, si no hay el riesgo de que se contamine. En el proceso de fermentación, Sí, o sea, termina el proceso de fermentación, ya voy a pasar, por ejemplo, para hacer un lavado, voy ¿ya? a pasar al proceso de despulpado. ¿Ya? Una vez que yo despulpo el café, para poder lavarlo, sí o sí se tiene que desprender el mucílago completamente, si no podría contaminarse. No, ahí depende tú qué lo quieres hacer. Si lo quieres dejar semilavado, si lo quieres dejar lavado. Tienes las dos opciones, semilavado o lavado. El mucílago es lo que te va a dar más en la coloración y un poco en el perfil. Los semilavados tienden a tener unos perfiles un poquito más florales y los cafés lavados en cambio un poco más sutiles, chocolates dulces, así. Todo va a depender cómo lo quieras dejar tú a tu cafecito. Ujú. Pero en la parte Semilavado, en qué es lo que implica semilavado? semilavado es lo despulpas al café, una leve sumergida en el agua y listo. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Y lavado sería pues por lo menos 2 veces pasarlo por agua, Sí, o mínimo. dejarlo un día reposando en agua para que se elimine gran parte del mucílago o si tienen la máquina centrifugadora para que lo limpie rápido y salga. Sobre todo los lavados se hace para que sea un secado rápido, sobre todo para cafés comerciales. Pero en cafés especiales, pues sí se lo deja sumergido en agua para que se seque un poquito más tranquilo. Ok, ingeniero, muchas gracias. Sí, ya, perfecto, Carlos. Nos dice Francisco, a ver, vamos. Sí, Luisa, ya ahí les dejé mi Valle Andino, que es la página de la empresa, y briansabes.com, que se está subiendo algunas cositas, o si no, me escriben interno y podemos estar conversando mucho. Las variedades sidras me gustan mucho para perfiles doble fermentación, la verdad se están destacando mucho el tema de la variedad sidra últimamente. Para guardar el cerezo durante los 6 días debo utilizar una funda GrainPro para guardar. Para guardar el cerezo durante. Sí, puede ser una Grain Pro o puede ser una funda quintalera. Es para darle el secado enzimático, creo que haces énfasis, ¿verdad, Francisco? Que semilavado es después del despulpado, después ya que pasó todo el proceso de fermentación, lo vas a despulpar, lo sumerges, le das un previo lavado y lo mandas directamente al secadero. A eso se refiere un semilavado que te da una coloración un poquito color a piel, un poquito de color a crema el pergamino, no blanco hueso. Ingeniero, y a veces
Se cortó, Carlos, del micrófono. Sí, quería preguntar que después, por ejemplo, del despulpado y el lavado, hay Ok. algunos, he visto que se perciben algunos granos blancos y esos se deberían eliminar. Son granos que fueron aplastados por la despulpadora, esos granos. Muchas de las veces pasa porque no se han calibrado bien la despulpadora y los aplasta. Puedes dejarlos tranquilamente secar ahí por tema de mano de obra, de estar recogiendo una situación y otra, o puedes clasificarlos y eliminarlos de una sola vez. Eso ya es a criterio personal, porque después, si es que tal vez lo pasas por una criba, por una zaranda o algo, se eliminan ese tipo de granos. De todas maneras, influyen en la calidad en la taza. Sí, 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 sí influye, porque son granos Ah, aplastados, son granos que no van a tener un secado homogéneo, pero no fue que se fue por tu proceso o alguna situación, sino fue porque la despulpadora los aplastó. ok, señor, gracias. Ujú, perfecto, sí. Me dice Francisco, me refiero para guardar el cerezo durante los 6 días de la fermentación, o puede ser en cuál saco normal. O sea, vas a fermentar tú en fundas, Grain Pro, sí, necesariamente deben ser Grain Pro para que sean más duritas, más resistentes y para que las puedas reciclar, porque las fundas quintaleras son casi de una sola vida. Ahí les dejé, chicos, mi número. Cualquier inquietud me pueden escribir normal. Estamos a las órdenes, chicos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pregúntenme nomás con confianza y vamos aclarando aquí cualquier duda que tengan. Ahí les dejé, chicos, Sí, sí les llega, ¿no? El número. Ahí les envié, chicos, el número, mi contacto y las redes de Instagram y mi nombre para que me busquen en la página web. Y cualquier inquietud me pueden con toda la confianza escribir. Richard Abarca Guillén nos dice, he visto productores secar sobre apillera en un piso de tierra donde previamente se aplicó herbicida. ¿Cómo afecta eso? El hecho que tenga herbicida ya tiene el café es receptivo de sabores, olores, va a absorber ese ambiente contaminante y la verdad que sí va a afectar a la calidad. Por eso que a veces los cafés de piso son sabores tierrosos. Por lo general, Sofía, yo no desinfecto los cafés porque cualquier tipo de desinfectante me va a activar, me va a afectar las levaduras naturales del café y voy a perder un poco las características naturales de ese perfil. Muchas de las veces los compradores te piden que el perfil sea de la variedad y nosotros ahí estamos alterando en parte el perfil de la variedad. Se puede hacer, sí, desinfectar y luego aplicar levaduras, exacto, indiferentemente, pero ya es otro perfil. Siempre buscan como que lo más natural. Por esa parte, yo no estoy en favor de desinfectar el café. Sí he hecho geishas panameños así, pero sí se pierde como que el perfil del cafecito, por lo que no recomiendo desinfectarlo, Sofía. Eso, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, claro, Francisco, lo vuelvo a enviar al grupo el número. Les pongo ahí con el código de Ecuador. ¿Sí? Ahí normalmente este es mi número, pero
Ahí les puse con el código de Ecuador. No sé si les llega el chat, que les puse en chat de grupo de reunión. Claro, Sofía, adelante, dime. Los medidores de humedad, por lo general, hay uno que se llama Coffee Roaster, creo que es la marca, es el que yo utilizo y va bastante bien. Sí, son unos que son como cuadraditos con tapa que son a presión. Por lo general, ese tipo de son creo como para 25 granos diferentes, que va bastante bien. Porque hay unos medidores de humedad que son en cambio como una especie de una balanza que exactamente en 24 horas te toma la humedad total del café, pero la verdad es sumamente variable igual. Casi cumple la misma función que uno económico. Un amigo lo tiene, lo trajo a Estados Unidos, pero la verdad lo mismo le mide el normal que el otro. Y el otro es muy costoso, sí. Así que te recomiendo uno normal, que es el Coffee Roaster, que es la marca acá en Ecuador que se llama así. Pero sí tiene que ser de precisión, que a presión te pueda medir. Eso, chicos, ¿alguna otra pregunta? Yo quería consultarte sobre la fermentación y nosotros no sea capacitado así convencional, cosechenlo y fermentenlo, no sea dijo. ¿Sería bueno o no sería bueno? Así que hemos cosechado así unos grupos y pintones verdes han entrado. Sí, se puede fermentar. Yo también lo hago así. Hay algunos cafecitos pintones verdes que nos vienen. Realizamos un proceso de fermentación, igual controlando el pH de ese café. Sí incorporamos un poco de azúcar para el tema de microorganismos porque muchas de las veces es deficiente en los grados Brix para tratar de llegar a un tipo de fermentación lo más alargado posible para poderle darle un perfil diferente a los granos pintones y sobre maduros y maduros. Así que sí se puede fermentar con toda normalidad los granos pintones, sobremaduros y todo. Obviamente la calidad sí va a inferir y también en el momento del tueste van a salir todos estos quakers que se los conoce, granos verdes, granos que les faltó madurar. Y obviamente esos en el tueste sí te van a generar sabores diferentes. Pero si son para cafés comerciales, pues salen bien. O si después les vas a pasar una densimétrica, una zaranda para tratar de eliminar los mayores granos inmaduros, bien, depende del mercado y cómo lo quieras trabajar a tu café. Gracias, profe, muchas gracias. Listo, a la orden. Nos dice Juan, la variedad Catimor, ¿cuánto puede elevar su calidad? Sí puede elevar hasta un 84, un 85, todo depende cómo lo cuidaron ese Catimor y el proceso que se le dé. Por lo general en cafecitos Catimores en naturales van muy bien, o en lavados van bastante bien, o en doble fermentación o semilavados se desarrollan súper bien, por lo que gracias a los procesos de fermentación llegan a tener un equilibrio de tasa bastante rico. De hecho, a mí me gustan tomar catimores, a mí me gustan, tienen un perfil muy equilibrado, similar a un típica nacional, que se le conoce acá.
No son, obviamente, no son muy afrutados ni nada por el estilo, pero son bastante buenos. Lo que no tienen mucho son posgusto y cuerpo, pero en realidad son cafés ricos, que se les puede subir a ese puntaje. Eso te puedo decir, Juan. Y Juan, muchas gracias también por sus preguntas, que siempre son importantes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tal vez. ¿Dónde puede encontrarme ese elevador de Sacharomuisi? ¿En dónde puedes encontrar? Donde venden estos temas de, nos decía Gregorio que hay un local en Perú que no recuerdo el nombre, que venden todo este tema de para microorganismos, airlocks y toda esta situación. Acá hay locales que se llaman Tecnostral que son de insumos químicos que te venden, pero allá en Perú te debo el nombre, no sé en qué lado venderán, pero por donde están estos lugares deben de vender. Nos dice Bruno Cáceres Guzmán, 6 días es el máximo nivel de fermentación, doble fermentación. Son 6 días en cereza, que sí es lo máximo para evitar desdoblamiento de grasas, lípidos y sabores indeseados en el café. Y un día adicional, pero ya es eliminando la corteza del café. Es decir, solo el grano ya directo en los lixiviados del café, directo en ese mosto. Eso, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Para finalizar nuestra clase. Estuvo muy interactiva, muy buena. Caso por el contrario, ingeniero, damos por terminada la clase de hoy. Deberían, sí, Última justamente, pregunta, Inge. Dice, sí, ¿esos días de dale, dale. fermentación es igual para todas las variedades? Sí, los días van a depender de la calidad de la cereza, de las condiciones, pero es para todas las variedades. El pH es el que te dice, hasta aquí llego con esta variedad, hasta aquí llego con esta variedad en estas condiciones, pero es para todos por igual. Eso, Juan. Muchas gracias, chicos, también por su atención y siempre agradecido de poder compartir este tipo de escenarios y qué mejor sería crecer a la industria del café. Gracias, gracias a todos igual por la participación. Excelente, muchas gracias, ingeniero Brian. Una excelente capacitación. Culminamos ya, como siempre nos tiene acostumbrado. Ya nos veremos en próximas capacitaciones que vamos a estar organizando junto al ingeniero Brian, que nos pueda seguir compartiendo sus conocimientos no solamente en el proceso de fermentación y secado, que es la post cosecha, sino otros temas muy importantes como pueden ser el control eficiente de plagas, que obviamente es uno de los puntos que siempre nos afectan a los caficultores, ¿no? Agradecemos a cada uno de ustedes su gentil participación. Nuevamente, ingeniero Brian, muchas gracias por la excelente ponencia. Cualquier consulta, duda, vamos a estar informando mediante sus asesores académicos de la misma forma. De igual manera, para sus certificaciones, de la misma forma, vamos a estar comunicando con ellos directamente. Y nada, que tengan una feliz noche. Cuídense, cualquier consulta, duda, estamos para poder ayudarlos. Esto fue la Escuela Agropecuaria Sinagro y la Escuela Nacional de Capacitación en SIP.
una feliz noche a todos. Una feliz noche a todos, chicos. Muchas gracias, ingeniero, por la oportunidad y nos vemos en próximas capacitaciones, chicos. Que les vaya muy bien con sus procesos de fermentación. Muchas gracias a todos, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Muchas gracias, ingeniero de Amazonas, Campo Redondo. Muchas gracias, agradecido por la capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que haya sido unas capacitaciones muy interactivas, muy interesantes, de mucho aprendizaje para ustedes y que les haya llenado algunos vacíos que tenemos siempre cada día en el proceso del café. Así que muchas gracias por su participación. Yo muy agradecido por mi parte y espero estar en próximas capacitaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias y una buena noche. Saludos desde Ecuador. Espero algún rato podamos probar cafés ecuatorianos y peruanos en una sola mesa de cata.